Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin medido desde las terminales AB del siguiente circuito. Nosotros podemos utilizar varias técnicas para encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, sobre todo para el voltaje de Thevenin. Por ejemplo, podemos ver que aquí hay dos nodos eléctricos. Entonces nosotros podemos hacer ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos. Vamos a tener un sistema de 2×2 y pues tendríamos que el voltaje de Thevenin sería el voltaje en este nodo, pues es el voltaje de salida. Otra forma es aplicando transformación de fuentes. En este video vamos a hacerlo mediante transformación de fuentes para evitarnos el sistema de ecuaciones. Muy bien, lo que podemos hacer primero es notar que esta fuente de corriente y esta resistencia están en paralelo. Por lo tanto, sabemos que nosotros podemos transformar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Lo mismo vamos a hacer con esta. Esta de 40 y esta de 10 están en serie. Entonces, al ser fuente de voltaje, la puedo cambiar a fuente de corriente con la resistencia en paralelo. Entonces esa es la primera transformación que vamos a hacer. Vamos a hacer una fuente que va a ser aquí de corriente, va a ser una resistencia en paralelo, otra resistencia en paralelo, ¿sí? Una fuente de voltaje que va a ser la que transformamos y una resistencia en serie. Y aquí están las terminales A y B. Esta fuente de corriente que tenemos aquí será simplemente de 4 amperes. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje original es de 40 y la resistencia es de 10. Entonces 40 entre 10 pues me va a quedar 4 amperes. Esta resistencia sigue siendo de 10 ohms, esta sigue siendo de 40 ohms. Fijémonos, aquí esta fuente de corriente va hacia la derecha, por lo tanto la polaridad de esta nueva fuente de voltaje tendría que ser menos más. ¿Sí? ¿De qué valor? Pues simplemente 3 por 20. Entonces en este caso esta fuente de voltaje sería de 60 volts. Esta resistencia sigue siendo la de 20 ohms que teníamos aquí, ¿no? Bueno, ahora que podemos notar, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces yo puedo resolver estas resistencias en paralelo para que me quede una sola resistencia. Nosotros sabemos que las resistencias cuando están en esa configuración, pues simplemente la equivalencia va a ser el producto entre la suma. 40 por 10 entre 40 más 10. 40 por 10 es 400, 400 entre 50 realmente es 40 entre 5, por lo tanto esto es de 8 ohms. Esa es la equivalente de reducir estas dos resistencias en paralelo. Entonces voy a tener una fuente en paralelo con una resistencia y aquí una fuente con una resistencia. Esta fuente pues no le hemos hecho nada aún, entonces aquí van a ser los terminales A y B. Esta resistencia sigue siendo de 20 ohms, esta es de 60 volts, sabemos que es menos más, esta es de 8, que es la que acabamos de calcular, y esta sigue siendo de 4 amperes hacia arriba. Ahora podemos simplificar esta fuente con esta resistencia porque están en paralelo. Sabemos que la podemos cambiar por una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces esa fuente de voltaje va a tener un valor de 8 por 4 debido a que es una fuente de corriente con una resistencia. La resistencia de 8, la fuente de 60 y la resistencia, ¿sí? Entonces aquí tendríamos esto. Esta sería de 32 volts, esta sería de 8 ohms, esta sería menos más de 60 volts y este es de 20 ohms. Muy bien, ahora notamos que aquí tenemos fuentes de voltaje en serie. Si recordamos, tenemos de hecho un video en el cual se explica la reducción de fuentes de voltaje en serie, pues simplemente va a ser la suma de ellas dos debido a que tienen la misma polaridad, ¿no? La corriente en ambas entra por el negativo y sale por el positivo, entonces son fuentes iguales, simplemente voy a sumar. Este circuito de hecho se puede ver como un circuito con una sola fuente y una resistencia, ¿no? Debido a que la resistencia de 8 y la resistencia de 20
están en serie. Entonces, de hecho, aquí tenemos una fuente de voltaje de 60 más 32. Eso quiere decir que es de 92 volts. ¿Con qué polaridad? Pues se conserva la polaridad de la que teníamos. Y aquí este es de 28 ohms. Y este es A y B. Yo sé que el voltaje de Thevenin va a estar medido de las terminales A y B. Y veo que el voltaje de Thevenin es el paralelo con la fuente de 92. Sabemos que el voltaje cuando está en paralelo se conserva. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 92 volts. Y de esta manera concluimos con el cálculo del voltaje de Thevenin. Ahora lo que tendríamos que hacer es el cálculo de la resistencia de Thevenin. Si nosotros observamos el circuito original, pues tengo dos fuentes de una es de voltaje y otra es de corriente, pero ambas son independientes. Entonces yo sé que cuando quiero calcular la resistencia de Thevenin, lo que hago es las fuentes independientes se apagan por completo, las fuentes de voltaje se vuelven un cable o un cortocircuito y las fuentes de corriente simplemente se hacen circuito abierto. Entonces es lo que vamos a hacer. Notamos que tenemos aquí una fuente de 40 volts, la cual se hará un cable y aquí se hará un circuito abierto. Por lo tanto, simplemente tenemos esta resistencia en paralelo con esta, en serie con esta. Vamos a redibujarlo. Un cable, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, y como la de arriba es circuito abierto, pues realmente ya podríamos no dibujar esta parte, ¿no? Y aquí están las terminales. Entonces ahora tenemos que sacar el circuito equivalente medido desde las terminales A y B. Bueno, yo voy a borrar esta parte para que no nos estorbe, y podemos identificar que esta resistencia, cuyo valor era de 10 ohms, voy a anotar aquí los valores, este es de 40 y este es de 20. Muy bien. Esta resistencia tiene una terminal conectada directamente a la terminal de 40 y la otra terminal, que sería esta, está directamente conectada a tierra igual que la de 40. Por lo tanto, la de 10 y la de 40 están en paralelo. Entonces podemos hacer el producto entre la suma. Esta ya la habíamos hecho, sabemos que queda 8 ohms, ¿sí? Y ahora fijémonos que nos queda un circuito de esta manera, donde esta es de 8 ohms y esta es de 20 ohms. Entonces, si notamos, estas dos resistencias pues están en serie. Sabemos que cuando unas resistencias están en serie simplemente se suman. Entonces 20 ohms más 8 pues me queda 28. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin va a ser igual a 28 ohms. Si nos fijamos, entonces el circuito de Thevenin pues va a ser este, ¿no? El que teníamos acá, ya lo habíamos calculado, 92 volts y 28 ohms. El voltaje de Thevenin es igual a 92 volts y la resistencia de Thevenin es igual a 28 ohms. Y con eso tendríamos el circuito equivalente de Thevenin medido desde las terminales A y B.